Bueno, pues estamos en directo. Muy buenos días, tardes, noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y bueno, por clamor de popular, por clamor nacional y popular, vamos a decirlo si queréis en estos términos justicialistas, de nuevo está Ariel Umpierrez con nosotros. Ariel, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Santiago, un placer acompañarte y acompañar a tus seguidores, claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a analizar un tema que no por ser coyuntural, en este canal a veces analizamos temas coyunturales o temas de largo recorrido, deja de ser importante porque para mí, no sé Ariel cómo lo verá, Ariel ya sabéis que es geopolitólogo, historiador, ha trabajado en multitud de empresas internacionales en temas de armamento y telecomunicaciones, conoce al dedillo todo lo que es el Estado profundo en Estados Unidos, ha trabajado para multinacionales, ha estudiado en la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales de París, ha sido alumno del profesor Charles Bettelheim, etcétera. Es una eminencia. Y hoy vamos a hablar con él, porque creo que era la persona adecuada para hablar de esto, del que para mí es el acontecimiento de política exterior más importante de esta semana. Y probablemente casi que del mes. Por la trascendencia que tiene y por los movimientos que implica. Que es la restauración de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Dos estados que aparentemente eran eternos enemigos y que ha sido la República Popular China la que ha conseguido restablecer las relaciones y además ha sido en Pekín, en la capital china. Vamos a hablar de esto porque tiene muchas implicaciones a nivel histórico y Ariel las conoce perfectamente. Lo primero que te quiero preguntar, Ariel, es, ¿tú esperabas esto? O sea, ¿esta noticia a ti te ha sorprendido o no te ha sorprendido? Sí, nos ha sorprendido a todos esta noticia. Había un clima de acercamiento, de movimientos, por así decirlo, pero ese saludo entre los dos representantes de Arabia Saudita y de Irán allí en Pekín sorprendió al mundo, sí, claro que sí. Había un clima de acercamiento, se escuchaban esto del eje de la resistencia, de lo que es el Asia Occidental. Había un clima, pero en sí nadie se esperaba este dato tan importante y tan rápido y sobre todo tan secreto. Porque este es un dato también que hay que tenerlo en cuenta. Se hizo, si bien hubo reuniones previas a las de Pekín de la semana anterior, en Qatar y en Omán se habían realizado algunos encuentros que nos enteramos ahora que se habían realizado de alto nivel, sobre todo en el tema de seguridad. Pero lo que llamó la atención es que, y otro dato muy importante, la inteligencia israelí no se enteró, siendo que para ellos esto es vital, les toca en la médula de su seguridad o por lo menos de sus preocupaciones. Y ellos no lo sabían. Esto ha quedado de manifiesto, ya lo hemos podido chequear. El sistema de seguridad israelí no se enteró, no lo sabía, lo cual da pruebas de que se hizo con mucho tacto y mucho sigilo, al estilo diplomacia china, ¿no? Y entiendo que si Israel no lo sabía, Estados Unidos probablemente, presumiblemente tampoco. Tampoco. Seguramente que no. Y menos aún la dimensión del acuerdo, de lo que hemos sabido ahora de los acuerdos, sobre todo los acuerdos militares que no son públicos, que hacen a la seguridad, algunas condiciones que había puesto Irán, que Arabia Saudita aceptó, que lo iremos conversando. Pero seguramente los Estados Unidos tampoco. No había manifiesto y curiosamente ningún medio, por lo menos de los importantes norteamericanos, ha dicho que había algún indicio. Ya. Hombre, da que pensar, porque ese secretismo chino, luego hablaremos un poco de cómo funciona la diplomacia china. Ese secretismo chino ha sido tremendo y da a entender que su presencia en eso que se llama Oriente Próximo, que algunos llaman erróneamente Oriente Medio, digo erróneamente porque Oriente Medio realmente es el subcontinente indio. Vamos a llamarlo Oriente Próximo. La cuestión es, esto ha destapado un montón de análisis acerca de cómo se mueven los chinos en esta región del mundo. Creo que sería muy bueno si tú, desde tu experiencia y tus conocimientos, explicaras cómo los chinos no solo han podido lograr esto, sino qué tipo de implantación real, geopolítica y de política exterior tiene la República Popular China en Oriente Medio, no ya solo en Irán y en Arabia Saudí, sino en otros países de la región.
Sí, a mí me gusta más hablar de Asia Occidental, porque lo de Oriente Medio, Medio Oriente, hace reminiscencias, así como América Latina, en algún momento hablamos contigo, tiene reminiscencias de otros países, o ingleses o franceses. Ahora la tendencia es hablar de Asia Occidental, que es lo que como así lo cataloga, incluso lo subdivide las Naciones Unidas a esa región. Pero de China. China está volviendo a ser lo que siempre fue, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, es decir, un jugador importante en la escena internacional. Ese saludo, esa simple foto que seguramente todos han visto, donde estaba Wang Yi, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores y ahora subió al Politburó, secretario de Relaciones Exteriores de China, o sea, ascendió en su rango. Esa simple foto da muestra de una capacidad de gestión, por así decirlo, diplomática por parte del gobierno chino muy sorprendente. En primer lugar, este acuerdo no lo podría haber logrado los Estados Unidos, aunque lo hubieran deseado, o un acuerdo de esta envergadura no lo podrían haber logrado los Estados Unidos porque han decaído tanto en su prestigio diplomático internacional que solo una gran potencia como China podía lograrlo. En realidad, más allá de lo específico de China, de la diplomacia china, que claro, durante décadas China había salido del escenario mundial de la diplomacia, es decir, no jugaba en las grandes ligas de la diplomacia internacional. China hasta Xi Jinping, hasta el 2013, por así decirlo, hasta hace 10 años atrás, China estaba concentrada pura y exclusivamente en el desarrollo de su capacidad productiva, de sus industrias, de sus fábricas, en ser la fábrica del mundo, y hacia afuera y hacia adentro en potenciar sus capacidades tecnológicas, científicas, educativas, y empezar a resolver seriamente los graves problemas sociales y de desigualdades que tiene internamente. Entonces, a nivel diplomático estaba realmente al muy bajo perfil, no jugaba en la gran escena internacional. Esto ya ha cambiado, con Xi Jinping ha cambiado, es un hombre que los grandes medios occidentales no dan cuenta, pero viaja mucho, viaja permanentemente. Bueno, durante la pandemia no, pero digamos, previamente aparecía en los países importantes para ello, que son África, Asia, vino a América Latina, Europa, obviamente. Digamos que bajo el cartel de la nueva ruta de la seda, que es su caballito sobre el cual él está montado, o sea, acuerdos comerciales y tecnológicos, ha viajado mucho y ha aparecido mucho. Pero una vez más, la diplomacia, en términos políticos, lo que estamos acostumbrados a hablar de diplomacia, siempre en segundo plano. Lo importante para él o para ellos eran los acuerdos económicos, comerciales, de infraestructuras, créditos, etcétera, etcétera. Y así pasaron, eso también hay que decirlo, bajo el radar, una cantidad de acuerdos económicos y comerciales y tecnológicos. Creo que China tiene acuerdos comerciales con 160 países del mundo. En las Naciones Unidas son 190, no recuerdo la cifra, pero te quiero decir que ha sido muy agresiva en estos últimos 10 años, 12 años, China, en participar en negocios y acuerdos con muchos países, entre otros casos con Europa. Recordemos que los puertos más grandes de Europa, Hamburgo, el Pireo de Grecia, Trieste en Italia y algunos otros más que no recuerdo, Rotterdam. Rotterdam, son propiedad o son administrados principalmente por capitales chinos, porque claro, para ellos son la boca de llegada, la puerta de ingreso a su principal mercado, que es Europa, o uno de sus principales mercados, que es Europa. Y a eso agreguémosle centrales eléctricas, rutas, trenes y demás en toda África, en América Latina también, en Centroamérica también. Brasil es un aliado, digamos, un destino importantísimo de sus inversiones y de sus acuerdos comerciales. Entonces, esto le faltaba a China, le faltaba la parte más diplomática política, es decir, meterse en los grandes temas de la gobernanza mundial, a eso me refiero, de la gobernanza mundial, que hasta ahora, como digo, se mantenía al margen, a tal punto que cuando los Estados Unidos decidieron hacer la guerra del Golfo contra Saddam y todo, China les permitió hacer eso, digamos, no les vetó, igual que la primavera árabe, no les vetó lo de Libia, que lo podría haber hecho, no jugaba, no se inmiscuía. Eso ha cambiado
desde la pandemia, antes de la guerra de Ucrania, desde la pandemia, porque los chinos están prácticamente convencidos de que y no quiero entrar en un tema muy polémico y difícil, que el virus vino de afuera, que alguien se los puso. O sea, ellos no adhieren a la idea de que surgió inesperadamente allí en algún mercado de Wuhan. Entonces, y después con la guerra de Ucrania, el escenario mundial, el tablero mundial, se ha trastabillado completamente. Entonces, en eso China sí está decidido a jugar, porque además ahora todos están mirando hacia allá. Lo decía el presidente Raisi, el presidente de Irán, hace unos meses atrás. Ahora nuestra estrategia es mirar al este, es decir, es mirar a Asia, hacia aquel lado, hacia China, y lo mismo Rusia, lo mismo la mayoría de los países de Asia Central, porque Occidente ya ha defraudado a todo nivel. No me quiero extender, pero digo, a China le están golpeando las puertas, es decir, le están llamando, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tú eres el más grande, eres el más importante, eres el más rico, eres el que tiene mayor población y tienes un poder indiscutido. ¿Qué hacemos? Y en ese sentido, China con Xi Jinping, y más después de su confirmación en su tercer mandato como presidente, que fue el mismo día casualmente, es decir, hay un escenario internacional que se le vuelve que reúne las condiciones para que China asuma un rol, no de liderazgo, porque acá estas son opiniones, pero digamos, aquí no es que hay que cambiar al patrón, al sheriff Estados Unidos por el sheriff amarillo o chino. No parece ser ese el planteamiento o la filosofía con la que China juega en esta cancha, que por otra parte no fue nunca en su larguísima historia, nunca fue esa su filosofía, la de ser el sheriff del mundo, ¿no? Insisten mucho en ello los chinos, sin duda. Yo creo que tampoco se puede desconectar este movimiento geopolítico tan interesante, tan decisivo, como por ejemplo el cambio de dirección que en Honduras se ha producido por el reconocimiento de China en vez de Taiwán. Creo que son eventos relacionados. Pero volviendo a Arabia Saudí y a Irán, he sabido, como buen conocedor de estas cosas que eres, que tanto Irán como Arabia Saudí, como en cierto sentido también Ucrania, pertenecen a eso que Nicholas Spikeman llamaba la media luna, que rodeaba el área pivote eurosiberiana, de Asia Central, etc. Y Spikeman, como buen discípulo de Halford Mackinder ya sabes que decía que quien dominara el área pivote dominaba el mundo. Spikeman decía, no se puede dominar el área pivote, pero lo que interesante es, lo que hay que hacer es generar inestabilidad constante en la media luna que rodea a Asia Central y en el fondo a China. Porque aquí el acercamiento geopolítico es tanto a Rusia como a China por ser países que están dentro de ese área pivote y dentro de esa media luna. La cuestión es que Irán y Arabia Saudita son plazas estratégicas para esa estrategia anglosajona para poder cercar ese área pivote. Sin embargo, como Irán y Arabia Saudita también están dentro de las planes y programas de China de la Franja y la Ruta, pues lo interesante de todo esto es que China está diciendo, cuidado, a mi juicio, no sé cómo lo verás tú, Ariel, cuidado que nosotros tenemos capacidad para que en esa media luna que nos desestabilicen, poner estabilidad. Y ahí hay un cambio de paradigma, si se quiere esta palabra, muy importante respecto a la estrategia que tanto británicos como estadounidenses han tenido tradicionalmente en toda esa enorme franja de territorio y de población que existe. Entonces, aquí la cuestión que te quiero plantear, ¿son fundamentales en la estrategia geopolítica china, digamos, el apaciguamiento de la media luna en general? Y en particular, ¿qué importancia tienen tanto Irán como Arabia Saudita en la estrategia de política exterior de la República Popular China? Bueno, son su área natural de ingreso a los mercados más importantes. Primero, son potencias petrolíferas y gasíferas muy importantes, no es necesario recordarlo, Arabia Saudita e Irán como potencia gasífera, que acaba de descubrir el yacimiento de litio más importante del mundo, el segundo en realidad, después de Bolivia, Chile, allí. Ha desplazado a Australia. Litio, y cuando hablamos de litio,
hablamos de tecnologías del futuro, es decir, baterías para coches, para celulares, para ordenadores, en fin, estamos hablando de las nuevas energías renovables, litio, lo recuerdo, el segundo más importante del planeta, esto fue en estos días. Entonces, como proveedor de energía, sin lugar a dudas, China es el principal destinatario del petróleo de esa región o de las energías de esa región. Entonces, una zona estratégica. Después, todo lo que es esa Asia occidental o Asia central, que incluye también a Afganistán, por algo la dedicación que le aplicó China después de que los norteamericanos se fueron de Afganistán el año anterior, cuando abandonaron Afganistán, esas negociaciones con los talibanes, con los horribles talibanes que se comen a los niños crudos y violan a todas las mujeres, quizás sea cierto, pero estoy diciendo que así lo ve Occidente, los chinos fueron, se sentaron con ellos y conversaron y llegaron a acuerdos comerciales. Esto es algo que a los occidentales y a aquellos que tenemos formación universitaria a veces nos cuesta, nos pone los pelos de punta, y es que los chinos no van con ideología, se sientan con cualquiera, no intervienen en las políticas internas de los países, cosas que en Occidente estamos acostumbrados a decir nuestros valores, los famosos valores occidentales, y nuestros principios y nuestra democracia son magníficos, son geniales y se los tenemos que llevar a todo el planeta, ¿no? Tenemos que ser nosotros que... Ellos no hacen así, se sientan con cualquiera a condición de poder llegar a acuerdos comerciales. Van a sus intereses, no interfieren ni a favor ni en contra, dejan hacer. Y entonces esto de alguna manera nos sorprende siempre a los occidentales porque decimos, ¿cómo? Hay que llevar principios, como hablan los norteamericanos, Biden y demás, ¿no? Que en realidad van con el garrote y pegan en la cabeza y bombardean y demás. Pero bueno, los chinos no son así. Y en lo que hace a esa región es una región estratégica. Ahora, yo de todas maneras, si tú me permitís, me gustaría hacer un cuadro de situación de lo que está pasando, lo que está no detrás, lo que está rodeando este acuerdo, porque este acuerdo es muy importante. Veremos si es un acuerdo porque recordemos que Irán y Arabia Saudita tuvieron embajadas juntos, no siempre estuvieron peleados como lo estuvieron en los últimos 7, 8 años, y se volvieron a pelear. No sabemos hasta dónde esto realmente va y hasta dónde va a llegar. Pero lo que sí es importante, y esto creo que es interesante que quienes son tus seguidores, sobre todo del lado occidental, tengan presente, es que lo que ha cambiado, o por lo menos se ha acentuado en las poblaciones de aquel otro lado del mundo, y me gusta decirlo así porque tiene hasta un poco de aspecto despectivo, que no lo es, obviamente, y no es mi intención, pero son aquellos son los asiáticos que van desde los Urales para allá, incluida Turquía para allá, que son nada más que algo así como 7.000 millones o 6.500 millones de los 8.000 millones que somos, o sea que son la mayoría ellos. En esas poblaciones que son los asiáticos, pero incluso también los africanos, y en este caso a los árabes, o bueno, persas, en todo lo que es ese Medio Oriente que decíamos recién, lo que ha crecido en los últimos años, y más aún en el último año, es un sentimiento antioccidental, que las élites de Arabia Saudita, y también en el caso de Irán, pero sobre todo de Arabia Saudita, no pueden desconocer. Sus pueblos, está bien que son autocráticos y son dictaduras y hacen lo que quieren, pero no es tanto hacen lo que quieren. Sus poblaciones, su opinión pública en realidad, está muy acentuadamente antioccidental en toda esa región y muy anti-Israel. Por eso el acuerdo de paz, aquel que presentó Trump, su yerno, en realidad Jared Kushner, el acuerdo Abraham, que iba a hacer que Israel pudiera establecer relaciones diplomáticas y de amistad con muchísimos países de la región, en realidad fue un avance, fue medio simbólico y se resquebrajó a los 2 segundos, porque, bueno, no a los 2 segundos, pero a lo largo del tiempo, porque las poblaciones de toda esa región, de todos esos países, el sentimiento antioccidental y anti-Israel es
determinante. Entonces, yo tengo acceso, leo y miro la prensa de esos países, de la India, de todos los países árabes, que generalmente tienen publicaciones en inglés, y realmente lo que se nota es que las poblaciones, no digo que odian a Occidente, pero realmente no hay aprobación, y sobre todo después de la guerra, del inicio de la guerra de Ucrania. Yo decía en una ocasión, creo que incluso contigo, para esas poblaciones, Putin es un héroe. No así en Occidente, no así en España, donde es un loco, un enfermo, un demente, un psiquiátrico y demás. Para ellos es un héroe porque es el que les ha sentado frente, le ha puesto huevos, si quieres, a Occidente, les pudo más o menos resolver el tema de las sanciones económicas, la guerra sigue adelante. De ese lado, te digo que son fans de Rusia. Para bien o para mal, no estamos opinando si está bien o está mal. Entonces, en este contexto es que se da. A eso, si quieres, le sumamos todo lo demás que hace que Mohammed Ben Salem esté muy preocupado. Y es que, claro, Arabia Saudita, que era el aliado principal desde 1945 de los Estados Unidos, que era el niño mimado de los Estados Unidos, que en el 45 Roosevelt había hecho un acuerdo con el patriarca de la familia, que era: tú me das petróleo abundante y a buen precio y yo te doy seguridad. Y eso duraba desde 1945. Pero mira tú, en los últimos meses, y sobre todo el inicio de la guerra de Ucrania, el heredero, digamos, quien lleva las riendas de Arabia Saudita, que es Mohammed Ben Salman en realidad, ni siquiera le cogió el teléfono a Biden. Ni siquiera le cogió el teléfono. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe eso? Mira, en primer lugar, porque esta gente piensa en su dinero. Si los Estados Unidos le congelaron 300.000 millones de dólares a los rusos, ¿por qué no me los van a congelar a mí mañana que tengo 500.000 millones? Arabia Saudita tiene más o menos unos haberes, posiciones financieras del orden de las 500.000 millones en los Estados Unidos. En segundo lugar, no olvidemos que Biden, antes de ser presidente, mientras era vicepresidente, dijo que él nunca jamás le estrecharía la mano a este príncipe. ¿Te acuerdas por el caso de Khashoggi, aquel príncipe? Sí, que acabó descuartizado y sí. Acabó descuartizado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Entonces, en ese clima, si además no solamente le incautaron los haberes a Rusia, se los pueden incautar a ellos. En los últimos meses, en realidad las últimas semanas, se está hablando en el Congreso de los Estados Unidos, parece que la Casa Blanca no está muy de acuerdo en volver a reflotar esa ley que fue votada en 2006 o 2007. No fue votada, pero nunca aplicada en los Estados Unidos, y aquí tengo que entrar en un tema técnico, pero es muy importante, por la cual en los Estados Unidos se revertía la inmunidad que tienen los países de la OPEP. Voy muy concretamente. La ley antitrust de los Estados Unidos, que data de principios del siglo XIX, prohíbe, declara ilegales los cárteles de empresas que buscan imponer su producto y sus precios en contra de los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Ese es el gran tema. ¿Sí? No puede haber trust poderosos en los Estados Unidos. Después está Facebook, Google, Microsoft, que es otro tema que también está ahí. Pero ¿qué pasó? En los años 70, creo que fue en los 70, dado que la OPEP era el cártel que manejaba, los países petroleros que manejaban el precio, el volumen, el precio del petróleo, eran un cártel. Por consiguiente, no podrían haber vendido petróleo en los Estados Unidos porque era el resultado de cártel. O sea, la ley antitrust los penalizaba. Para evitar eso, los Estados Unidos sancionó una ley en la cual les daba inmunidad a esas empresas. Ahora, como claro, el precio del petróleo con la guerra de Ucrania se ha ido por las nubes, parlamentarios de los dos países reflotan esa ley que dice: cortemos la inmunidad y volvamos a la idea de un techo para el precio del petróleo. Lo que le pusieron a Putin, $60 el barril de petróleo. Apliquémoselo a todo el mundo. Entonces, y esto está manifiesto, creo que en el día de ayer o hace 2 días, el ministro de Petróleo, de Energía de Arabia Saudí dijo: ni se les ocurra aplicar, lo dijo, lo verbalizó públicamente,
ni se les ocurra aplicar o sea, revertir esta protección que nos dan a nosotros, pretendiendo imponernos un precio tope al petróleo, porque si no les cortaremos el petróleo a ustedes, así a los Estados Unidos. ¿Quién le hablaba a Estados Unidos así hace 2 años atrás? Nadie. En ese contexto es que estoy diciendo que hay un clima que son varios factores que se están sumando en el cual todos los países de aquel lado empiezan a mirar hacia el otro lado. Porque además, y en esto no me extiendo, no me hago muy largo, si los Estados Unidos destruyeron, porque era el objeto, destruir Alemania y destruir Europa, que eran sus principales aliados, porque esto de la guerra de Ucrania va a pagar las consecuencias las empresas europeas que van a tener que cerrar porque la energía es muy cara o porque no van a tener acceso a energía razonable en cantidad. Va a aumentar la desocupación, el paro en Europa, el déficit público, las finanzas públicas se van a ir por las nubes. Si Estados Unidos fue capaz de hacerlo eso a Europa, que era un aliado fundamental, ¿por qué no me lo van a hacer a mí, Arabia Saudí? Que además somos por eso empezaron a hablarse hace varios meses en algunas redes sociales, se está volviendo a hablar de los derechos humanos de Arabia Saudita y que no se respeta la democracia y que esa... Entonces, las monarquías del Golfo, que son encabezadas por Arabia Saudita, que son salvajes, autocráticas, horribles, saben que en cualquier momento se les puede venir contra ellos una sensación o un sentimiento de parte de Occidente de hostilidad. Y bueno, con Irán, ahí hay un poema muy bonito de Jorge Luis Borges que dice, no sé, no recuerdo, pero no nos une el amor sino el espanto. Y aquí no es que Arabia Saudita e Irán se vayan a amar, las une el espanto antioccidental, les une ese occidente que siempre está dispuesto a sabotear, a provocar guerras civiles, a bombardear, a amenazar. Y bueno, quizás sea el momento de dejar de lado el espanto, no sé si amarnos, pero por lo menos a bajar los decibeles, que es lo que está dicho en este acuerdo, son las entrelíneas que están en el acuerdo Irán-Arabia Saudita de esta semana. Bueno, dicen que la dialéctica hace extraños compañeros de cama. Este es un caso claro. Comento una cuestión técnica. Si veis que a veces me silencio el micrófono es porque estoy un poco constipado. Y en las exposiciones de Ariel no quiero que mi tos esté por encima de lo que él dice, ¿no? Y como se lo he señalado antes a él, estoy con unos caramelitos que me ha dado de jengibre mi novia, pues tengo que cuidar la voz al mismo tiempo porque Ariel expone estupendamente su exposición. Mira, aquí un saludo de Diego Rucharín, camarada Diego. Es sorprendente que Arabia Saudí, que ha sido tradicionalmente aliado de Estados Unidos y antes del Imperio Británico, porque si Arabia Saudí existe como Estado es gracias al Imperio Británico. No sé si la gente recordará la película Lawrence de Arabia con Peter O'Toole, una película muy premiada. Explica de una manera romántica la creación de Arabia Saudita como Estado. La cuestión es que ahora se ha dado la vuelta al calcetín y Arabia Saudita, al igual que Irán, están bastante cerca más de entrar a los BRICS que de ser, en el caso de Arabia Saudita, insisto, pues el país fundamental de Asia Occidental, más incluso que Israel en algunas cuestiones. A tu juicio, Ariel, ¿qué papel podrían tener en los BRICS estos dos países, Arabia Saudí e Irán? Bueno, obviamente es muy importante. Recordemos que Irán ingresa ahora en la Asociación de Cooperación de Shanghái, que es muy importante también, quizás en cuanto a dimensión económica, quizás sea más importante que los BRICS. Es donde está, bueno, Rusia, en fin, todo lo que es Asia Occidental. Hay varios países, en realidad son 8, pero creo que reúne hasta la India, obviamente. Digamos que en esas 2 o 3 asociaciones, porque hay otras de tipo económico, comercial y demás, además de la ASEAN, que incluye a los países del sudeste asiático, donde China también desde hace 2 años no forma parte, pero es invitada y tiene una influencia natural. Lo que es claro, Santiago, es que todo esto, todos estos agrupamientos, reúnen a 70% de la población del planeta, el 40%, 50% del PBI del mundo.
Todo esto no quiere decir que Estados Unidos mañana va a dejar de ser la primera potencia mundial o va a dejar de ser importante o el dólar va a desaparecer. No, eso no, en principio no creo que eso suceda en un tiempo razonablemente corto. No va a suceder. Lo que está viendo es un reequilibrio, un nuevo balanceamiento del poder global. Estamos hablando, en el caso de Arabia Saudí y de Irán, como decía, de potencias energéticas claves en el mundo. Pero lo más importante que yo rescato, porque después me tomé el tiempo de leer específicamente los acuerdos que se firmaron y que se discutieron a lo largo de estas 2 o 3 semanas previas, fue que Arabia Saudí prometió inversiones estratégicas en Irán, fuertes inversiones, que Irán las necesita porque es uno de los países más sancionados del planeta por los Estados Unidos. Entonces necesita inversiones extranjeras y necesita potenciar su industria, potenciar su tecnología, que no está tan mal como Occidente cree. De Occidente mira a Irán como gentes que viven en las cavernas, las mujeres vestidas de negro y allí y viven en la oscuridad, nada más lejos de la realidad. En Irán, obviamente es un país sancionado, es un país muy castigado desde hace muchísimos años, relegado por muchísimo, con mucha vehemencia por parte, sobre todo de los Estados Unidos y los ingleses, pero que donde se respira, no es esa imagen que, esto de las mujeres vestidas de negro, son las imágenes que presentan la CNN, El País y demás, y machacan con eso, pero quienes visitan la ciudad de Teherán, yo no la conozco, visitan la ciudad de Teherán, dan muestra que es un país normal, la gente anda normal, las chicas se visten normalmente, no están azotando a las mujeres por la calle. No Perdona que así, te corte, Ariel, perdona que te sí, corte. ¿Tú crees que las manifestaciones que hubo hace unos meses en Irán, porque las mujeres se quitaran el velo y tal, que estaban muy relacionadas con los kurdos, no había algún tipo de maniobra de inteligencia de Estados Unidos detrás? Te lo digo porque los kurdos, y esto es una cosa que la gente sabe muy poco, y es que hay mucha gente que siente mucha simpatía por el Kurdistán, que abarca no solo Turquía, sino también el norte de Irak, el oriente sirio y la parte más occidental de Irán, muchos grupos separatistas kurdos son aliados de Israel y de Estados Unidos. Entonces, por no sé si supuesto. tú ves ahí una mano negra en aquellas manifestaciones supuestamente pues, feministas, etcétera y tal. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que sí. Eran operaciones de la CIA, sin la más mínima duda. El MI5 también, el MI6, perdón, también, seguramente. Que además eran grupos minoritarios que siempre estaban filmados allí de una manera. Organizaron un golpe de Estado en Maidán, allí en Kiev, en Ucrania en el 2014, que les costó $5.000 millones. ¿Cómo no van a organizar una manifestación que después tuvo graves consecuencias? Porque claro, esta gente, los iraníes no se van con chiquitas. Sí les preocupó mucho a los iraníes esta contaminación de niños en escuelas. Esto sí les preocupó mucho, no sé si tú lo recuerdas, fue esta semana pasada, contaminaciones en alimentos y donde alguna prensa occidental dijo que era porque el gobierno iraní quería castigar a las niñas que estudiaban. Un absurdo, un absurdo. Y se aparecieron en muchas escuelas, no sé si no fueron varios miles de niños que fueron contaminados, infectados con alguna sustancia gastroenteritis, algún problema gástrico. No hubo muertes, creo, pero fue masivo esto. Salió en todos los medios, el poder iraní castiga a las niñas que estudian. Nada, caballero, de eso. Fue orquestado por agentes extranjeros y sí, produjeron esto. Y ya los tienen identificados, en fin, por lo que me he enterado. Pero volviendo a esta región, recordemos también, y muy importante, Irán se ha convertido en un aliado, no en un aliado, ha consolidado los lazos de cooperación, sobre todo técnica, científica y militar, con Rusia. Esto de los famosos drones iraníes que están allí en Ucrania es verdad, porque son más baratos, porque están producidos masivamente, porque Irán tenía muchísimos, pero está habiendo una fuerte complementariedad, complementación industrial en el sector militar, especialmente entre Rusia e Irán. El tema, yo quisiera igual de todas maneras detenerme un poquitito en el caso de Arabia Saudí, porque las personas están diciendo al fin
chiitas y sunitas se están poniendo de acuerdo. Chiitas los iraníes y sunitas los árabes sauditas, que son las dos grandes vertientes del islamismo mundial. Son mayoría en el mundo, los sunitas, Arabia Saudita representa un poco, lidera eso, es la cabeza de eso, entre otras cosas porque tiene la Meca donde nació el profeta, tiene lugares sagrados de ellos, y la gran peregrinación anual se hace allí. Los chiitas son, en el caso del otro lado, son la minoría, son Irán. Ahora, acá no ha habido, porque Occidente a veces simplifica o reduce a temas son dos vertientes que se oponen. No es esa la oposición, no es esa el fondo de la cosa. En primer lugar, lo que se ha desarrollado en Arabia Saudita, más que el sunismo, es el wahhabismo, es decir, el salafismo, es el islam más radical, más xenófobo, más retrógrado de todos los que hay en el mundo. Y Arabia Saudita es el país más retrógrado o uno de los más retrógrados del planeta. Y que, recordemos, es Arabia Saudita, viene de la familia de los Saud, creo que es el único país del mundo que lleva como nombre el de la principal familia. Es como si bueno, no, Mesilla. Hay dos, sí, imagínate, hola, ¿de dónde eres? Yo de Armesilla, ¿no? O de Umpierre. No, Claro. son solo dos países en el mundo los que tienen el nombre o mejor dicho, el apellido de una saga familiar noble, de alta realeza. Uno es Arabia Saudí, por la familia Saud, y otro es Liechtenstein. Liechtenstein es el apellido del príncipe de Liechtenstein, que por cierto, dentro de las monarquías europeas, dejando aparte el Vaticano, que es una monarquía absoluta, Liechtenstein es el estado donde el príncipe tiene más potestades ejecutivas. Exacto. Pero bueno. Exacto, sí, es donde tiene todas las potestades. Bueno, Arabia Saudí también, y aplica un islam lo más retrógrado. ¿Y qué pasó? A lo largo de los años, sobre todo diría desde los años 60 en adelante, desde Nasser, mirá desde cuándo te estoy hablando, de la época de los no alineados, de la Liga Árabe y demás, esta Arabia Saudita se siente amenazada, esta monarquía está siempre en duda, porque no tiene apoyo popular en base a su prepotencia, a su poder, a su policía secreta, a lo salvaje de su gobierno, a algunas prebendas que le da a su población desde ya, pero es quizás el país más impopular, es el gobierno más impopular del planeta. Recordemos que la familia real está compuesta por algo así como 10.000 príncipes que viven, como ya sabemos que viven, y que aplican a su propio pueblo las condiciones más salvajes. Por consiguiente, lo que tenía que, y lo que tiene que evitar esa monarquía es que la contagien de algún ámbito, de algún espíritu democrático, libre, de independencia, de que ponga en duda su poder, que está, como digo, está atado a su poder militar, a su prepotencia y demás. Entonces, en realidad lo que pasó hasta ahora no era tanto la confrontación entre sunitas y chiitas, que sí es el trasfondo. Acordemos, en Arabia Saudita es el salafismo, es decir, los compañeros del profeta son, ¿no? Los salaf, que es, como digo, lo más retrógrado de todo. ¿Y qué hizo Arabia Saudita en estos 20 años? Exportar fedayines, exportar fanáticos, que son todos estos, los del ISIS, los que vimos sobre todo después de la invasión soviética a Afganistán, aquellos que iban allí los muyahidines del pueblo, en parte, y luego Al-Qaeda, claro. Y Al-Qaeda, el ISIS, todo esto que ha pasado. Bin Laden era saudí. Perdón, no te entendí. Osama Bin Laden era saudí. Era uno de los príncipes o de las familias importantes de allí. Y el segundo de Al-Qaeda, el Ayman al-Zawahiri, no era saudí, era egipcio. Pero cuidado, porque por vía de influencia saudí, salafista, uno de los grandes focos del salafismo yihadista se dio en Egipto a partir del liderazgo de Sayyid Qutb, que fue perseguido por Nasser, y Sayyid Qutb fue una persona que básicamente implantó en África, en el norte de África, todas las doctrinas salafistas y wahabitas que venían de la península arábiga. Exacto. Que eran algo así con los hermanos musulmanes.
Exacto, sí, sí, sí. Mm. Que fueron los que terminaron matando a Saddam, a Sadat, allí después Sí, se hizo de acuerdo con... aunque son una corriente distinta, a mi juicio. No sé Exacto. cómo lo verás tú, porque Sí, 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 una cosa es el. A mí me encanta el Islam como para estudiarlo, la verdad. Y de claro. hecho he estado durante varios años dando clases sobre el asunto y por eso quería que llegáramos al punto aquí de sunismo y chiismo, porque como muy bien ha explicado Ariel, las dos principales ramas del Islam son los sunitas, que son mayoritarios, y luego están los chiitas, que también son importantes, pero son minoritarios. Y luego hay una tercera rama, aún más mayoritaria, que es la jariyita, que solo gobiernan el sultanato de Omán, que es una monarquía absoluta islámica que está, digamos, en la parte más suroriental de la península arábiga. En frontera tiene a la izquierda Yemen, arriba Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos al norte. Que el islamismo, como proyecto de los hermanos musulmanes o de Hamas o de grupos así, es una corriente del islam político que busca islamizar una única sociedad. El salafismo lo que busca es islamizar el mundo desde una sociedad por vía, entre comillas, pacífica, y el yihadismo, por decirlo de alguna manera, es la vertiente guerrera del salafismo, es decir, la vertiente que busca implantar el islam por vía violenta. Son muy escatológicos, el ISIS era tremendamente escatológico, y el yihadismo, además, considera que todo el que no siga su corriente es kafir. Kafir, que significa en árabe kafre, es decir, hereje, básicamente. Y todas esas ramas son sunitas. El islamismo, el salafismo y el yihadismo son de la rama suní, que se diferencia de la chiita en que la rama suní entiende que explicar esto a veces es muy complicado, yo lo entiendo, pero creo que es bueno que hablemos de esto, Ariel, porque para que la gente vea que los enfrentamientos entre sunitas y chiitas vienen de siglos, prácticamente desde la muerte de Mahoma. Exacto. Y son enfrentamientos que, aunque doctrinalmente las diferencias entre ellos no son muy grandes, son igual o más belicosas y salvajes que los enfrentamientos que pudo haber en el siglo XVI y XVII entre católicos y protestantes en Europa occidental. Prácticamente casi incluso más. Los sunitas entienden que el sucesor de Mahoma tiene que ser elegido por la Suna, el Consejo de Sabios y Ancianos dentro de la comunidad islámica. Los chiitas consideraban que el sucesor de Mahoma tenía que ser Ali, el cuarto califa bien guiado, que eran Abu Bakr, Omar, Othman y Ali. Los chiitas no reconocen a los tres primeros como califas, sino que entienden que Ali, en tanto que yerno de Mahoma, tiene que ser por sucesión monárquica, con una suerte de herencia monárquica dinástica, el que tenía que ser el nuevo guía de los musulmanes. Ali fue asesinado por una facción jariyita, los que hemos hablado de Omán. Esta facción jariyita considera que el sucesor de Mahoma debe ser elegido en asamblea por todos los fieles musulmanes. Y si los musulmanes eligen a un esclavo negro, textualmente lo dicen así, ese debe ser el guía de los musulmanes. Esta es la facción más minoritaria del Islam. Total, Ali es asesinado y posteriormente el segundo nieto de Mahoma e hijo de Ali, Husayn, trata de liderar a los chiitas frente a los sunitas, ya gobernando Muavilla en el califato omeya, y ocurre una batalla. Esto es importante para entender un poco lo que es la zona también, ¿no? La batalla de Kerbala. En la batalla de Kerbala, Husayn es asesinado brutalmente por las tropas del califato omeya y a partir de él se suceden pues 12 imanes chiitas que tratan de sucederse en el liderazgo de esta facción del Islam. Todos son asesinados, menos el último, el 12º o el 12º, que es el imam oculto, que le llaman, que según la escatología religiosa chiita ascendió a los cielos y están esperando su regreso de alguna manera, ¿no? La segunda venida, algo parecido. El caso es que Kerbala, que es una ciudad que no está en Irán, que está en Irak, ahí se encuentra una de las mezquitas más importantes del Islam chií. La mezquita de Kerbala, junto con la de Nayaf, que también está en Irak, y Irak es un país donde la mayoría de la población es chiita, no es sunita, aunque el basismo que gobernó allí con Saddam Hussein era de élite sunita, curiosamente, pues los consideran lugares sagrados y de peregrinación, cosa que para los sunitas no ocurren. Para el común de todos los musulmanes, como bien ha dicho Ariel, las ciudades sagradas son, por este orden, la Meca, que es donde está la Kaaba, donde supuestamente hay una piedra de un meteorito negro,
donde alrededor tienen que ir los musulmanes una vez en la vida, si es posible, allí para peregrinar, y es donde están girando. La segunda es Medina, donde están los restos de Mahoma, el profeta del Islam. Y la tercera es Jerusalén, que es ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Explicado esto, para que entendamos un poco las diferencias de sunitas y chiitas, pues bueno, Ariel, si quieres, puedes aplicar estas diferencias religiosas a la realidad más cotidiana actualmente. Ya has explicado un poco cómo es la monarquía absoluta de Arabia Saudí, y es que alguien nos ha criticado porque estamos blanqueando la dictadura homófoba iraní. No es que estemos blanqueando nada, es que yo os lo digo claramente. Si os dieran a elegir a vivir entre Irán y Arabia Saudí, mi consejo es que elijáis Irán. Pero vamos, de calle. O sea, vais a estar mucho mejor, siempre y cuando dejáis que sois cristianos, en Irán que en Arabia Saudí, os lo aseguro. Pero bueno, Ariel, si quieres añadir alguna cosa más. Sí, hay un dato que nunca está de más recordarlo, que Irán, tanto Irán como Afganistán, reitero, también Afganistán, antes de la llegada de los chicos malos de Estados Unidos y de los ingleses, eran países prósperos y te diría hasta occidentales. Kabul, tenía la Universidad de Kabul, o sea, la capital de Afganistán, era una gran universidad donde las mujeres andaban con minifaldas, con el cabello largo, era libre. Ocurre que, claro, era demasiado libre y en un momento, bueno, hubo un gobierno simpatizante con la Unión Soviética, estoy hablando allá en los años 70, que una vez más desde Occidente les hicieron operaciones de inteligencia y operaciones de sabotaje, provocando que quería buscar una especie de Maidán como se hizo en Ucrania. Es decir, desestabilizar el gobierno, ese gobierno, ya digo, más de estilo, no sé si comunista, pero simpatizante con lo que podía ser la Unión Soviética de la época. Eso provocó que la Unión Soviética tuviera que hacer la intervención, no sé si estuvo bien, si estuvo mal, esto es otro balance, ni estoy justificando, pero sí fue que la Unión Soviética tuvo que intervenir allí para defender, proteger lo que era un gobierno amigo o aliado de ellos. Y después vino lo que ya sabemos, la guerra como digo, la guerra de invasión soviética, los mujahidines, vino Rambo también, Rambo 3, que te acuerdas que iba ahí a pelear y andaba a caballo y peleaba con los mujahidines y la libertad. Después vinieron los talibanes, que los inventaron ellos, como bien dijo Hillary Clinton. Nosotros, está pues público, nosotros los organizamos, los financiamos y los armamos. Eso lo dijo en los años allí, por el 90 y pico, no recuerdo cuándo. Y los metieron allí. Después vinieron estos que decíamos, los salafistas, estos que les exportó graciosamente el reino de la monarquía de Arabia Saudita, que les molestaban inclusive, eran tan fanáticos Bin Laden y toda esa gente, que eran más fanáticos que ellos. Querían, o sea, acusaban a la monarquía de Arabia Saudita de ser pro-occidentales. Imagínate lo locos que eran estos tipos. Entonces se los mandaron todos allí a Afganistán y después los repartieron por toda esa región y los terminaron financiando los israelíes, Estados Unidos, Inglaterra y demás. Estoy simplificando, pero quiero decir que eran países, tú decís un país no tan fanático como Arabia Saudita. Irán era un país que en los años 60, 70 se respiraba. Después vino la revolución, en fin, con sus idas y vueltas y todo lo que pasó. Pero yo quiero insistir con esto, que me parece lo determinante de este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Me parece lo determinante, y es que aquel mundo de aquel lado, dejó de estar encandilado por Occidente. Se le cayó el velo de la cara, ¿sabes? Le pasó más o menos lo que les pasó a los rusos después de los años 90. Durante los años 90 y Yeltsin estaban encandilados con Occidente, con el libre mercado, con las fuerzas del mercado, con las grandes empresas y demás. Les vino la miseria, el desastre, y después vino un Putin que últimamente ha dicho: ya no estamos más encandilados con Occidente. Y le dan vuelta la cara y miran para otro lado. Eso está pasando en toda esta región, que también había sucedido lo mismo. Estaban encandilados con Occidente, con las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Davos, de toda esa maquinaria de
de información pública y de enloquecimiento público que también los invadía a ellos, los afectaba a ellos. Pero la pandemia y la guerra de Ucrania les ha demostrado que Occidente es un gran traidor. Mira el caso me extiendo en esto. ¿Qué pasó durante la pandemia? Vino la pandemia, histeria colectiva mundial, ¿y qué hizo Occidente? Les robó las vacunas, no les dio vacunas, no le dio las licencias para las vacunas a los países pobres. Estados Unidos, en las aduanas de los aeropuertos de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos robaba los ventiladores que iban de un país a otro. A tal punto llegó la mezquindad y el egoísmo de Occidente. Cuando el mundo estaba que se moría, porque pensábamos que cualquiera se podía morir, las vacunas se las quedaron para ellos. A América Latina, las vacunas que llegaron fueron las de Rusia, las Sputnik. No sé si eran buenas o malas, pero fueron las únicas que llegaron. Por eso, Argentina llegaron las rusas. Por eso, a eso me refiero, fueron las únicas que llegaron. Pero las de Estados Unidos, la Moderna, Pfizer y demás, que después incluso, gracias que no llegaron porque se ha demostrado que eran hasta complicadas, por no decirlo de otra manera, pero Estados Unidos y Europa no compartieron con el resto, ni siquiera liberaron las licencias, las patentes, para que las vacunas pudieran ser fabricadas en otros países. Se quedaron con ellas, se las acapararon ellos, entonces el resto del mundo dice, pero ¿cómo? Cuando vino el momento complicado, tú te quedaste con todo y no me diste nada a mí. Y lo segundo es que en el momento de la guerra de Ucrania, Estados Unidos siguió aplicando sanciones, pero no solamente a Rusia. Hay más o menos 30 países en los que están sancionados de todo nivel, la famosa ley de extraterritorialidad. Yo no sé si lo hemos hablado en alguna ocasión. Los Estados Unidos aplican una ley que dicen que todo aquel que no sea de mi agrado en el planeta, puede ser un grupo criminal, un grupo sedicioso, puede ser una persona, puede ser un país o puede ser una empresa que no haga lo que yo quiero, porque es así, pero que use el dólar o use una plataforma informática basada en los Estados Unidos, por ejemplo, un email, el Gmail, el famoso Gmail. Si tú para alguna operación, tú, una persona, una empresa, alguien que no es el agrado de los Estados Unidos, usa una plataforma informática que pasa por el espacio cibernético de los Estados Unidos o utilizó dólares que son territorialidad de los Estados Unidos, te pueden aplicar la ley federal, te puede ir a buscar el FBI. Por eso, cuando doy el ejemplo que todos lo conocemos, por eso cuando hubo el FIFA Gate, que se llevaron presos allí en un hotel de Zúrich a los dirigentes de la FIFA, de la Federación de Fútbol Internacional, allí en Zúrich fue hace unos 5 o 6 años atrás, se los llevaron presos de un hotel de Zúrich el FBI. ¿Por qué? Porque habían utilizado dólares y dijo, eso es territorio norteamericano, el dólar, si usted lo utilizó, está incumpliendo una ley federal de los Estados Unidos y el FBI puede actuar en un país extranjero. Entonces, ellos han abusado de todo eso y claro, en este caso, la monarquía, la poderosa monarquía de Arabia Saudí dice, este es el escenario. Yo hoy no soy, soy el proveedor de petróleo, pero mañana puedo dejar de ser el niño mimado de los Estados Unidos, entre otras cosas porque tiene autosuficiencia los Estados Unidos en petróleo. En fin, en este escenario es que se presenta que han cambiado las cosas. Por eso no hay que verlo como una simple unión entre islamistas y los islamistas ahora se juntan y son un peligro. No, por eso digo, no sé si es el amor o el espanto lo que los une, pero hay algo que ha cambiado en el mundo después de la pandemia, por esto que digo, Occidente defraudó al resto del mundo, a los africanos los dejó tirados allí en África, realmente, y además hay un sentimiento poderosísimo anti-Israel, porque esto es simultáneo. Llega nuevamente al gobierno una ultraderecha fanática, Netanyahu, con ese ministro de Seguridad que dice cosas que los vamos a ir a matar uno por uno. Lo dice públicamente, hay que leer The Hersh o Jerusalem Post, lo dicen públicamente, hay que matar a todos los árabes.
esta ministra, y yo, mira qué curiosidad, es bonita, es joven y bonita, una ministra, una diputada israelí, llama la atención ver a una persona así, dijo, hay que matar a todas las madres palestinas para que no den a luz nuevos palestinos. Esto dijo Recuerdo una esto, mujer. sí. Pero ¿cómo esto? Si alguien, imagínate a alguien que en Madrid, en el país, una ministra diga esto. Bueno, creo que la cuelgan ahí en Cibeles, ¿no? Bueno, esto dicen, y bueno, ese Israel es cotidianamente visto, observado por las poblaciones de aquel lado, que conviven con ellos y que son muy afines y simpatizantes con la causa palestina. La causa palestina es, creo yo, una de las causas más reivindicadas en el planeta, justificado, ¿no? Es lógico que así sea. Los palestinos deben ser uno de los pueblos más queridos del mundo, porque desde hace 70 años son víctimas de la opresión, en fin, del apartheid, del avance. Y ahora, con esta ultraderecha que ha llegado al gobierno, que ampara a los colonos, estos colonos fanáticos, que llegan a hacer cosas, bueno, han matado 250 niños en los últimos años, creo, meses, presos infinitos, les apedrean las casas. Ahora vi el otro día que linchan a personas por las calles, a los palestinos, ¿no? Les destruyen sus olivos para que no puedan cosechar olivos, les destruyen sus casas, les destruyen sus hospitales, sus escuelas. Entonces, toda aquella población de África, de Asia Occidental, de Asia Central, de aquel lado, miran eso y dicen, ¿cómo? Y estos son los protegidos de Estados Unidos y yo tengo que ir a sentarme con ellos. Entonces, quiero decir con esto, la prensa de todos esos, los medios de comunicación de todos esos países manifiestan, demuestran que las poblaciones no avalan eso. Entonces los gobiernos tienen que tomar nota porque sentarse con el primer ministro de Israel, por eso incluso entre las cláusulas que le hizo poner Irán a Arabia Saudita en este acuerdo fue que no habrá reconocimiento por parte de ninguna de las dos partes no se establecerá, así dice, no se establecerá relaciones diplomáticas oficiales de ninguna de las dos partes, Irán obviamente que no lo haría, hasta que no haya un Estado palestino cuya capital sea la ciudad de Jerusalén. O sea, están pidiendo algo hoy imposible. Pero eso es lo que se ha comprometido a lo que firmó Arabia Saudita, cosa que hasta hace un tiempo se pensaba que no iba a ocurrir, que iban a establecer relaciones diplomáticas formales con Israel. En el marco de los acuerdos de paz de Kushner-Abraham, ¿no? Este es el clima en el que se dan las cosas. La pandemia y la guerra de Ucrania han acelerado un proceso que tarde o temprano se iba a producir. Tarde o temprano. Quizás más rápido de lo que China quería o pretendía. Yo creo que China hubiera necesitado un tiempo más de afianzar su industria, afianzar su situación interna, sus desequilibrios internos, que siguen habiendo, son muy potentes. China no es un páramo ni una dictadura donde el Partido Comunista gobierna, no, hay manifestaciones, hay revueltas permanentemente, hay conflictos permanentemente, hay huelgas en diferentes regiones, que obviamente no se sabe. Pero en este clima, los acontecimientos se han acelerado, y esto es un tema que te lo largo para que algún día conversemos. Yo creo que en la historia no han habido revoluciones, lo que hay son procesos de aceleración. O sea, la historia se acelera y toma velocidad. Lo que tenía que suceder quizás en un tiempo, la Revolución Francesa, que hubiera tenido que suceder quizás más tranquilamente, terminó sucediendo como un gran corte por algo muy específico. Pero en realidad los procesos hay momentos en que la historia como que se acelera. Y esto creo que es lo que ha sucedido. Obviamente que las monarquías del Golfo, que ahora ya se habla de un acuerdo entre Irán y Bahrein, se habla de un acuerdo entre Irán y no recuerdo quién más, lo tengo anotado por aquí porque me llamó la atención, lo leí hoy por la mañana, y los Emiratos Árabes. En fin, hay un clima de, como digo, no hay que pensar, como decimos siempre, Santiago, no, esto no es un partido de fútbol, no hay ni buenos ni malos, gana uno, no es que ahora se aman los islamistas o los países que tienen influencia islámica. Quizás sea la necesidad. Ahora que hablabas de eso, la revolución, me acuerdo de la... Ay, Dios mío. Perdón. Sigo yo. Me acuerdo de la famosa frase de Lenin, que seguro que conoces, ¿no? De
hay décadas en las que no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Creo que ¿No? sí. No me la recordaba, pero mira tú. Sí, sí. Sí, es Hay que cierto. recordar los viejos efluvios rojos que tenemos, ¿no? Sí, sí, cada uno los tiene. Lo que pasa es que en mi caso ya lleva muchos años y han pasado muchos barnices encima que también me estoy tratando de sacar porque... Pero la historia El se que tuvo hace. retuvo, Ariel, el que tuvo retuvo. Sí, claro, en algún lado está, por eso tú lo mencionas. Pero estamos en presencia, y una vez más, no es que se está cayendo, no es que cae el mundo. Hay una película que habla de la caída del Imperio Americano, ¿te acuerdas la famosa película? Sí, No es que el Imperio Americano se va a caer mañana. Hay indicios preocupantes. Esto de la crisis financiera del Silicon Valley Bank y lo que está pasando ahora con el Credit Suisse. Es decir, está todo muy atado, como se dice en Argentina, todo atado con alambre, ¿sabes? Todo muy endeble, todo muy... bastará con que pase algo para que lo que se venía acelerando se pegue una acelerada de Fórmula 1, ¿no? Y no sé, Alonso tome el volante y pegue una acelerada y en la curva pueda pasar cualquier cosa. Pero la historia está, digamos, las circunstancias están eh, como para que algo pase. Y ya que hablamos ¿te acuerdas la novela de Vargas Llosa? No de Vargas Llosa, no de Vargas Llosa, de García Márquez, El coronel no tiene quien escriba, que en un momento el coronel que está retirado allí, exiliado, después de tantas batallas en su América natal, está en París, aburrido obviamente, ya el hombre de batallas, lo levantan a la mañana y le dicen, ha estallado lo que terminó siendo la Primera Guerra Mundial, y dice, al fin pasa algo en este continente de mierda, dice, ¿te acuerdas? Porque es una sensación de que en cualquier momento puede pasar algo. Esto es lo que nos está... Estos son signos, ¿sabes? Que hay muchísimos otros más, que no claro. la prensa occidental no lo comenta. Sí. Ariel, has hablado antes de cómo China, aparentemente económicamente o por situación geopolítica, todavía no estaba preparada para poder intervenir en acontecimientos que se han acelerado por lo que has dicho, ¿no? Sobre todo por la pandemia, la situación económica y social que la pandemia ha conllevado y por la guerra en Ucrania. Sin embargo, China ha aparecido y lo ha hecho con una maestría indudable. Hemos hablado antes de que te iba a preguntar por la diplomacia china. Y bueno, has hablado del caso concreto de lo que ha ocurrido entre Arabia Saudí e Irán. Pero me gustaría que para la gente del chat, para la gente que vea el vídeo, pudieras tú explicar, como experto que eres en todos estos temas, cómo funciona a nivel general la diplomacia china y qué la caracteriza con respecto a otras diplomacias del mundo. Mira, es una diplomacia que no es ideológica. Por eso decía, ellos negocian con quien sea, pero no es una diplomacia ideológica. No van con valores, como si vienen los anglosajones, entre comillas, porque ya sabemos que detrás... la diplomacia es una diplomacia de negocios. China es tan... recordemos que no es un país, es una civilización. Ellos son autosuficientes en todo. Ellos el confucianismo lo llevan en sus genes, no tienen la necesidad de ir a imponer nada a otros porque eso les daría seguridad a ellos. No, ellos lo que quieren es hacer negocios. Son grandes mercaderes, recordémoslo, fue el tema que conversamos en nuestra primera charla, fueron grandes mercaderes durante 1500 años. Los grandes mercaderes del planeta fueron ellos. Recorrieron los mares, probablemente hayan llegado antes que Colón a las Américas, pero recorrieron el mar de China, el mar Amarillo, el Índico, entraron por el Golfo Pérsico, llegaron hasta Egipto. O sea, y estoy hablando de 1000 años atrás, y siempre para hacer negocios, ya sea desde el punto de vista comercial o obtener tributo de los países con los cuales interactuaban. Hasta ahora era esa la misión de la diplomacia, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, era encabezar o acompañar la búsqueda de negocios, sobre todo en esto de la ruta de la seda. Por eso decíamos los puertos europeos, todo eso no lo hicieron. Recordemos que las empresas chinas son del Estado chino o con gran esencial participación del Estado chino.
O sea, empresas chinas y diplomacia china son lo mismo, son funcionarios o pertenecen o forman parte del partido. Recordemos que en China lo más importante no es el gobierno, es el partido. Los nuevos reclutas, soldados chinos, no le juran fidelidad al Estado chino, a la República Socialista, le juran fidelidad al Partido Comunista Chino. Para ellos lo más importante, siempre está arriba el Partido Comunista. El Estado son funcionarios, son... pero bueno, en ese espíritu es que se ha dado la penetración de China en África. Mira, yo hace muy poco estuve con funcionarios de Mozambique en los Estados Unidos, con funcionarios de Mozambique, y me decían cómo es de agresiva la penetración de China, sobre todo en el caso de Mozambique, que ha descubierto yacimientos petrolíferos muy grandes allí sobre la costa del Índico, cómo es de agresiva, pero no agresiva físicamente, sino de que vienen muchos, por ejemplo, vienen muchos funcionarios y tratan de seducir y traen regalos y a todos le dicen que sí y no buscan imponer nada, en una actitud. Mira, yo he participado en muchas negociaciones internacionales con norteamericanos, teniéndolos de mi lado y los he tenido en contra o enfrentados, sobre todo en temas de estas industrias que tú decías, tanto a nivel de Organización Mundial de Comercio como en el fin del GATT, que fue antes de la Organización Mundial de Comercio. Y los norteamericanos o los occidentales siempre van con íbamos, porque también debo incluir, con cierta arrogancia, con cierta petulancia a negociar con los otros, y más si vienen de países del tercer mundo. Los chinos no son así, no son así, van en una actitud diferente porque no les interesa además, ellos no quieren interactuar culturalmente con nadie, ni les interesas tú, ni tu gobierno, no van a... Lo único que quieren es hacer un buen negocio. Son grandes negociantes, son difíciles negociantes, buscan su interés, no son generosos, no son tan transparentes como a veces uno se dice, es difícil negociar con los chinos, y si eres un importador de productos chinos tienes que tener mucho cuidado porque si te pueden engañar, te van a engañar, no todos, pero digamos, tampoco contemos una historia rosa de aquel país. Sí son, pero digamos, muy diferentes a la filosofía, a la actitud con la que negocian los occidentales. Entonces, por eso es lo que me decías de Honduras, y claro, por eso te decía, América Central está dominada, la penetración china en América Central es muy fuerte, te diría más que en el resto, salvo Brasil, más que en el resto de América Latina. También hay proyectos de minería en Perú, hay cosas en Ecuador y también de chinos. Pero es una diplomacia de bajo perfil. Por eso te decía, creo que son 160 países con los cuales China tiene acuerdos comerciales firmados. Es muchísimo. No lo tiene Occidente o los países occidentales, no lo tiene Francia, no lo tiene Estados Unidos. Ellos sí, están dispuestos a dar, porque entienden que está en su filosofía, que tiene que haber un win-win, que tenemos que ganar los dos, porque si yo trato de imponer todo lo mío y ganar yo solo, cosa típica de los británicos, yo voy a ganar yo, y si yo no gano, viene mi ejército y te aplasta y te hace una guerra. No, ellos no son así, están dispuestos a que el otro gane, están dispuestos a invertir, por eso invierten tanto en proyectos de infraestructura, que les sirven a ellos, porque son puertos, son rutas, son ferrocarriles por los cuales van a circular sus productos, pero que también le benefician al país. Tratan de que vengan empresas chinas a hacer la parte de trabajos, entonces hay que negociar con ellos para que también haya trabajadores y empleados del país. En fin, hay que negociar. No regalan nada, pero la filosofía es completamente diferente. Lo que yo siento es que, para hacer una síntesis, si quiere, de todo esto, es que el mundo, como que con esto de la guerra de Ucrania y la pandemia, como que el mundo ha vuelto a recentrarse en el camino que tuvo durante siglos, miles de años, antes de la llegada del Imperio Británico. Que el Imperio Británico era domino yo controlo, yo aplasto, yo impongo, yo hago la guerra, yo mato, yo bombardeo, yo. Y quiero dominar yo, entre otras cosas porque tengo el dólar en el caso de los Estados Unidos. Si quieres, después hablamos de eso.
Bueno, tenían la libra los La británicos libre, exacto. Soy la y primera tenían potencia y cuando sí, ya no me conviene más porque no tengo más oros, quito las condiciones y ahora es el dólar y todos tienen que comprar, aceptar este papelito verde. Pero quiero decir, el mundo vuelve a la multipolaridad, que antes eran múltiples reinos, principados, no naciones, ¿no? Estoy hablando, después vinieron donde bloques geopolíticos a lo largo del mundo que interactuaban. No había una sola potencia que dominara todo, sobre todo porque, bueno, ahora con los medios de comunicación y las comunicaciones y demás. Pero el mundo va a volver a ser eso, donde va a haber grupos de grupos económicos, comerciales, geopolíticos, habrá acuerdos, habrá interacción entre unos y otros. Allí la gran incógnita es el tema financiero, es el tema de la moneda. A Gaddafi y a Saddam dicen que los mataron porque querían una moneda única para, digamos, negociar una moneda única, la venta de su petróleo. Y eso era inadmisible, porque recordemos que el poder de los Estados Unidos, más que su armamento y más que su ejército y su marina, de lo cual ya hemos hablado, es el dólar. El dólar es el arma de control del planeta. Entonces, si estos señores, ahora Arabia Saudita le vende petróleo a China en yuanes, no en dólares. Opa, estamos hablando de una parte importante de comercio mundial. Y si ahora se suman otros países y empiezan a negociar en una canasta de monedas que allí están en la Asociación de Cooperación Económica, de Eurasia, no recuerdo cuál es el nombre, de lo que sería la cooperación económica es también financiera de Eurasia, están diseñando modelos de monedas, sistemas que reemplacen el sistema SWIFT, aquel que Estados Unidos domina. Ariel, te refieres a la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿verdad? No, esa es la parte más comercial, es la de Unión Económica Euroasiática, Euroasiática. así, Vale, vale. Económica Euroasiática, que es lo Bueno, mismo pero que Shanghái, pero más son financiera, dos digamos. instituciones que se complementan la una a la otra Exactamente, realmente. exacto. El banco de los BRICS, el Banco de Euroasiático, todas cosas que en Occidente nadie les cuenta, pero de los 5 bancos más importantes del mundo, 4 son chinos. La gente cree que el BBVA es el más importante del planeta o el Sabadell es el más importante, por citar los Uy, españoles. el Sabadell, ¿dónde estará ya? Y mira, pero no es así. De los 5 más importantes del planeta, 4 son chinos. Entonces, la cosa está pasando allí. Y entonces, como estos señores no, a nosotros nos va a costar en Occidente, y por eso, mira tú lo gracioso, aprovecho que tú no puedes hablar, entonces hablo yo. Qué gracioso, porque el rol que tenemos, personas como tú y como muchos otros, y mucho más pequeños yo, es tratar de transmitirle, comunicarle a las personas que se puede vivir de otra manera, que no hay un destino único, que no solamente tenemos que aceptar la prepotencia anglosajona, que solamente tenemos que aceptar los dictámenes de Josep Borrell y Ursula von der Leyen y Biden o Trump si llega, que no es la único. A veces los ciudadanos, las personas pierden sentido de perspectiva histórica, para eso estamos los historiadores, para decir, se ha vivido de otra manera, se puede vivir de otra manera, hay otros que están viviendo de otra manera. No se deje engañar, no creas que solamente esta es la única opción que tienes en la vida, hay otras opciones. No digo que sean mejores, que sean magníficas, pero quizás cuando el juego se abre, se respira un poco mejor, ¿no? Bueno, muchos de los temas que estamos tocando ahora, que está tocando Ariel, los hablamos en nuestro primer encuentro, sobre si podría haber una nueva guerra mundial. Os recomiendo vivamente revisitarlo. Ariel, has hablado de un montón de cosas ahora mismo, de cómo Perdón. funciona la diplomacia china, sus diferencias con la anglosajona, la geopolítica china frente a la anglosajona, la anglosajona buscando siempre desestabilizar países, balcanizar países, desde el Imperio Español hasta Yugoslavia. Hay que recordar que quien bombardeó Belgrado fue la OTAN y fue Bill Clinton. Yo Cuidado con estaba eso. abajo, yo estaba en Belgrado en ese momento, 69 días infernales fueron. Mataron a 2 periodistas chinos, por cierto, en Exacto. aquellos Le bombardearon la bombardeos. embajada china, ¿no? Bombardearon la embajada china, eso los Un chinos no lo han error. perdonado. Y No. la geopolítica china, aparte, que creo que tiene mucha relación con lo que es lo que has descrito tú, ¿no? Su forma de comportarse a nivel comercial. Respeto a la integridad territorial de los estados, respeto a la soberanía de los estados, busca siempre
mercados jurídicamente estables, jurídicamente seguros, donde establecer negocios. Incluso eso lo están haciendo, lo hemos mencionado de pasada, con los talibanes. Con los Afganistán y la República Popular China tienen una pequeñísima franja de frontera que toca además con la región, con la provincia de Xinjiang. En la provincia de Xinjiang, desde hace tiempo se quiere fomentar, pues, por ejemplo, desde Alemania o desde Francia, donde hay radios de grupos separatistas uigures e islamistas, una suerte de movimiento yihadista dentro de lo que llaman ellos el Turquestán Oriental, que se llama Xinjiang. Y evidentemente, pues los chinos creo que han sido inteligentes y han dicho, vamos a llevarnos bien con los talibanes, que no nos entren yihadistas a Xinjiang, y vamos a, de facto, aunque no de jure de momento, reconocerles como gobierno estable. Aparte que esto lo que voy a decir a lo mejor le suena a la gente muy mal, pero los únicos que han podido dar estabilidad a Afganistán en los últimos años han sido los talibanes. Sí. En estabilidad me refiero geopolítica. Y que redujeron la producción de opiáceos, ¿no? De amapola para el opio, claro. ¿no? Y aquí, cuidado, que no estamos valorando cómo tratan a las mujeres, que las han echado de la universidad, etcétera. Por supuesto, eso es horroroso. Pero estamos hablando de geopolítica. La geopolítica no tiene ni de moral ni de ética. Como en general, la política tampoco. Pero, de todas maneras, dicho todo esto, evidentemente hay diferencias enormes. China no busca balcanizar ningún país. Sería un error por parte de cualquier Estado reconocer a Taiwán en vez de a China. Sería un error garrafal. Pero te has hablado, has dicho un término muy importante. Y yo creo que con esto podríamos ir terminando el encuentro y leerte alguna pregunta que hay por aquí, porque además sé que tienes otro compromiso. Has dicho el término multipolaridad. Me parece ser que se está empezando a poner de moda. Empezó siendo simplemente un término pues de nicho de algunos grupos ideológicos o de análisis geopolítico, y cada vez está más en boga. Lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que vamos a una multipolaridad efectiva? Que yo creo que vas a decir que es así, porque te recuerda un poco al pasado previo al auge del Imperio Británico, de la Primera Revolución Industrial. ¿O podría darse el caso de que la multipolaridad simplemente es un ínterin hacia una nueva unipolaridad en el futuro? Claro que a lo mejor estamos hablando de plazos de tiempo que a lo mejor por cuestiones biológicas se nos escapan. Pero me gustaría saber cuál es tu visión sobre, en base a lo que ha ocurrido con China, Arabia Saudí e Irán, cuál es tu visión sobre el auge del término multipolaridad para tratar de explicar la geopolítica y la política exterior actuales. Déjame que te pregunte, porque tu pregunta lleva implícita alguna suspicacia. ¿Quién podría ser porque están circulando versiones, no es ingenua tu pregunta, ¿quién podría reemplazar a la unipolaridad actual en tu idea o en tu sospecha, digamos? Yo considero que de otra manera, o sea, quiero decir, no de la manera en que lo han hecho los británicos y los estadounidenses, yo considero que la República Popular China, organizando el mundo alrededor suyo como imperio del centro, podría organizar una suerte de unipolaridad plural, si quieres lo llamo así. Porque China y el imperio del centro se ven a sí mismos como el sol y ven al resto de países como planetas y satélites que han de girar a su alrededor. Entonces, a China no le interesa, digamos, implantar una factoría en una costa, como hacían los británicos, ni tampoco les interesa llenar de Kentucky's Fried Chickens los sitios. Sí, pueden tener interés en impulsar industrias o en impulsar institutos Confucio, pero evidentemente no buscan desestabilizar países ni cambiar gobiernos al tuntún, aunque eso nunca se puede saber. Pero yo entiendo, a mi juicio, claro que por eso también te he dado la primera opción para responder. Quiero decir, a mi juicio, China de otra manera, en las próximas décadas, no sé, a lo mejor son 60 o 70, esa multipolaridad es simplemente un periodo de transición hacia una unipolaridad donde entre comillas, se respeta la pluralidad de sociedades y se las dé estabilidad. Eso es lo que yo intuyo que puede pasar. Pero yo quiero conocer tu versión de los asuntos. No que yo, no la mía, que ya la he dicho, pero bueno, la tuya. Es que está bueno el diálogo, igual, por eso me interesaba escucharla y está bueno que esté al aire. Mira, yo creo que
China tiene muchos problemas. Puede ocurrir esto que tú dices, yo no descarto nada, más nadie tiene la bola de cristal aquí, como hemos dicho ya alguna vez, puede ocurrir. Tiene graves problemas China, que son los que ya sabemos, pero creo yo que el principal problema a largo plazo que tiene China es su tasa de natalidad. China está cayendo, son miles de millones, no miles de millones, son cientos de millones de personas y son muchos y asombra. Pero para lo que es China, su tasa de natalidad está decayendo. En toda Asia está decayendo. Japón es el extremo, en Europa también desde ya. Salvo África, América Central y demás, los Estados Unidos por razones muy circunstanciales ligadas a la migración. Pero tiene un gravísimo problema. Cuando uno mira a China en perspectiva de décadas, tiene un grave problema, en ese aspecto, grave problema interno. En segundo lugar, yo creo que lo que viene es esto que ya estamos respirando. Por ejemplo, que esto que tú y yo estemos aquí en la red hablando y que haya no sé cuántas personas en este momento con muchas ganas de mirarnos y escucharnos y otros lo hagan después, da prueba de que hay una libertad y hay un juego, digamos que las piezas se están liberando. Mira, yo el otro día citaba el ejemplo, yo no sé si en España se estilaba. Mis abuelos en el sur de Francia tenían un jardín delante, mira, te ves muy rápido, en el cual había unos enanitos, ¿sabes? No sé si en España hay eso, se estilaba, que hubiera Se llaman enanos de jardín. enanos de jardín. Ahí está, yo creo que ya no se usa Aquí no, más. en España no se lleva eso mucho, eso es más de Europa Central, de Holanda, Bélgica y esas cosas. Exacto, exactamente. Bueno, se ponían unos pequeños enanitos, que eran los personajes que Disney después recuperó y demás. Yo la sensación que tengo es que el dueño de la casa, del jardín, que eran los Estados Unidos anglosajones, no se han dado cuenta que sus enanitos del jardín ya empiezan a juguetear solos. Ya se están liberando del jardín. Es más, algunos ya están saltando la reja o el límite o la barrera y están yendo a jugar a otros jardines. Y esto es imparable. Es decir, yo creo que hay una sensación de los países, de las clases gobernantes, no tanto las actuales, pero de las que vienen, los jóvenes que vienen ahora, en la cual ya nadie quiere mucho tener una bota en la cabeza, tener un patrón, un sheriff que le diga todo lo que tiene que hacer, un embajador de alguna potencia que le diga todo lo que tiene que hacer. Este clima va a ser muy difícil de frenar en el planeta, digo, estoy hablando de los próximos 20 o 30 años, en los cuales mañana, bueno, se fueron los Estados Unidos y ahora viene el embajador de China a decirle al presidente o al ministro de cualquier país lo que tiene que hacer. No lo veo así. Yo creo que, lo cual no quiere decir que una potencia como China no tenga instintivamente interés o ganas de, pero tampoco está en su tradición, no está en su filosofía. Tú eres filósofo, yo no. Tú sabes que no está en su filosofía. Nunca lo hicieron durante 3000 años de historia, nunca invadieron a nadie, nunca aplastaron a nadie. Al contrario, se cerraron, perdieron cerrándose. Yo creo que, y además esto es como idea de vida, ¿no? Para ir cerrando, yo creo que el futuro, mientras el futuro avance, mientras uno camine para adelante y vaya dejando atrás cosas que no han servido, que han demostrado que no han servido, el futuro nos puede deparar cosas mejores, digamos, un destino mejor. No por aquello de bueno conocido que malo por descubrir, por conocer. No, yo creo que hay que ya sabemos lo malo. Ya sabemos que nos bombardean, que matan gente, que provocan golpes de Estado, que hacen operaciones encubiertas, que después además las publican, ¿no? La CIA después publica todas las operaciones encubiertas que ha hecho y demás. Nos manipulan con el dólar, con las leyes como decía, de extraterritorialidad. Lo que están haciendo con Europa, están destruyendo a Europa frente a la pasividad de Pedrito Sánchez, de Macron, de Schulz y demás. Más que pasividad, de sumisión de parte de toda esa gente. Vergonzoso y cruel. Y aquí me pongo del lado europeo, con todo lo que acumuló de positivo Europa en estos 70 años de paz, de concordia, de convivencia, de cultura y demás, ahora la están conduciendo al enfrentamiento, a la decadencia, en fin, muy triste. Entonces, yo no sé, yo no puedo dar fe que los chinos mañana no quieran, pero creo que vamos a un mundo multipolar, como decía, que es esto,
poderes regionales, agrupamientos regionales, en base a intereses regionales. Por ejemplo, el Mercosur en América del Sur tiene que fortalecerse. Claro, tienes un gobierno de ultraderecha en Uruguay que el embajador de Estados Unidos le dice, peléese con los argentinos, que eso sirve. Y como es de ultraderecha, el gobierno de Uruguay va y se pelea con Argentina y con Brasil y dice que Venezuela, en fin, ya sabemos cómo lo hacen. Y entonces va a ser muy difícil, no es que va a ser un proceso lineal y armónico y pacífico, va a tener altibajos, pero hay un mundo que echó a andar, o una parte de la historia que se aceleró en estos tiempos. Esa es la imagen que a mí me gusta, encontré la imagen que me gusta transmitir. La historia se aceleró con la pandemia y con que ya el punto inicial, creo yo, había sido la gran crisis del 2008-2009, que nunca se resolvió, donde los gobiernos engañaron a sus pueblos, le robaron dinero a los trabajadores, ahora con el mito de la inflación y la inflación y la inflación, en realidad lo que no quieren es que los salarios, sobre todo europeos, acompañen al aumento de precios, o que los salarios sirvan para que la gente viva, que las personas Vuelve a vivan. haber burbuja inmobiliaria, incluso ahora también. También. Lo que está pasando en Europa es en realidad lo que ocurre es que los dividendos empresarios, las ganancias empresarias, tienden a bajar un poquito, entonces ganan los salarios un poquito y eso no es admisible. Y acá, último comentario como historiador. El mito de que la inflación es mala es algo que nos han puesto los neoliberales ahora. Claro que la inflación es mala, pero el mundo ha vivido, la historia de la humanidad ha vivido con inflación y se podía prosperar y algunos países prosperaban más. El tema es que la inflación es mala para los parásitos que viven de la especulación financiera. Para ellos es mala la inflación. Para un trabajador, bueno, sí, es malo, claro que sí, es mejor que haya estabilidad, pero se pueden negociar como se hizo siempre. Había sindicatos, agrupaciones de trabajadores que negociaban con los patrones y bueno, iban a veces un poco más huelgas más duras, peleas y demás, pero el mundo salió adelante. Europa tenía inflación y durante 60 años, moderada, por supuesto, pero no había la histeria y la psicosis que nos ponen ahora en la cabeza. Perdón por esta cháchara tan larga. Hay una expresión en España que dice, tan crecido los enanos. Que me ha recordado mucho a eso y viene ni que al pelo, ¿sabes? Es cierto, los pequeños enanos que estaban allí clavados, ¿te acuerdas? En el jardín y no se movían. Y yo me acuerdo de mi abuela, los tengo en la mano, que estaban ahí hacía como 50 años. Bueno, un día te despiertas y ya no están, otros son más grandes, otros están bailando entre ellos, otros se fueron de fiesta por allí. Y tú, dueño, dices, ¿pero qué ha pasado? Y entonces largas tus perros, ¿sabes? Tus perros de la OTAN, Josep Borrell y todos estos esclavos que tienen ellos, a ladrarles al mundo. Entonces, la gente se asusta al principio, pero mira lo que está pasando en Francia. La gente ya no está tan asustada. Las manifestaciones parecen batallas campales. ¿Has visto lo que ha pasado allí? Pero cosas impresionantes. Por mucho menos que eso, en mayo del 68 cayó el gobierno de Gaulle, por mucho menos. Y hoy a estos tipos no les importa nada. Macron y los Rothschild y Soros y los bancos no les importa nada. Más soldados y más militares y más policías. El otro día me pareció una manifestación, un primo mío sacó unas fotos y me decía, había más policías que manifestantes. En París, ¿no? Tremendo, tremendo. Ariel, voy a leerte 3 preguntas de la gente que he seleccionado que me parecen apropiadísimas antes de que nos des tus conclusiones. Cultura Bucios desde Brasil pregunta, ¿es recomendable comprar yuan como ahorros? Gracias por el superchat, por cierto. Mira, muchas personas me preguntan en América Latina si hay que comprar dólares o no. Aquí yo soy economista, pero sinceramente, y entiendo bastante el sistema financiero, pero no lo sé, yo no lo sé. Los yuan, si tienes dinero, produce algo, cómprate una casa, compra una fábrica, una máquina si tienes una fábrica, compra algo que le dé felicidad a tu familia, cómprate un carro nuevo, un coche nuevo, no lo sé. Si no es mucho, si estamos hablando de millones de euros que tienes a tu disposición, pero no, pero sí dije en nuestro directo anterior, Santiago, que a quien tenga hijos pequeños, como yo que tengo una hija de 9 años, que la haga estudiar mandarín,
que lo haga estudiar mandarín, que cuando llegue a los 20 años no sea bilingüe, pero por lo menos entienda, porque algo va a pasar de aquel lado. Yo no sé qué. Yo he ido muchas veces a China, he negociado con ellos, son bravos negociando. Ahora, si tú les hablas, aunque sea unas pocas palabras en mandarín, se abre la sonrisa. Y toda negociación siempre es más fácil. Los americanos van y hablan inglés y el que no entiende, no entiende. En fin. Yo, si me permitís un consejo económico, es que si ahorráis para compraros una casa y no tenéis para comprarla desde un único pago, la hipoteca procurad que sea a tipo fijo, no a tipo variable. Es lo único que os voy a recomendar. Que es muy difícil conseguir hoy día una hipoteca a tipo fijo, pero si podéis tenerlo, os lo recomiendo. Mira, José Eduardo Quispe Wisñay. Quiero discrepar con el excelente analista invitado. Hoy Arabia Saudita está en un proceso de desislamización desde la intervención rusa en Siria y la erupción de Trump en la Casa Blanca. ¿Quieres comentar algo a nuestro querido José Eduardo? Primero, gracias por el comentario de lo de excelente analista. Bueno, yo no tengo esa sensación. Hace pocos días atrás decapitaron a 2 personas allí. Recordemos que Arabia Saudita es el país que decapita públicamente a mayor cantidad de personas en el mundo, más que China, donde también se produce. Yo no veo una distensión. Lo que sí vende, y esto es relaciones públicas, Mohammed Ben Salman, el joven príncipe que ahora ya no, pero hasta hace unos años, 4 o 5 años, se ponía un jean, una campera, una gorra de béisbol y viajaba por el mundo y se encontraba con Bill Clinton y con Bill Gates y con Mark Zuckerberg allí en Facebook y era moderno y se ponía ropa normal, occidental, jeans, zapatillas y eran relaciones públicas. Un dato importante. Arabia Saudita es el cliente más importante del planeta de agencias de relaciones públicas, de PR, de Public Relations. Tiene 3 grandes agencias en Europa y 2 en los Estados Unidos, las más grandes del mundo, que son, en Europa están en Bruselas y las otras en Nueva York y en Washington, que son agencias de comunicación, que tratan de decir que Arabia Saudita es un país magnífico, bello, tolerante, que invierte mucho. Por eso esta publicidad que ha aparecido ahora, hace poco, de la nueva ciudad tecnológica y súper moderna que se va a construir ahí cerca de Riad, en el medio del desierto. No sé si han escuchado, que va a tener... Sí. Que además era una ciudad como alargada. Alargada y que no van a haber coches. Todo eso es relaciones públicas. Ese es creo que el 8º proyecto que se lanza desde Arabia Saudita en los últimos 20 años. Ninguno se construye, algunos se construyen más o menos y quedan ahí abandonados. Es relaciones públicas. Arabia Saudita, no olvidemos que los Saud son, no digo que son, que están atados o que están, pero están estrechamente vinculados, más que estrechamente vinculados, con la teocracia salafista, wahabista de su país. Los controlan a ellos. Después afuera o en los palacios beben alcohol, tienen prostitutas, se drogan y todo eso. Comen jamón, os lo aseguro. Cosa que está de delito. Pero para afuera no pueden hacer nada, afuera digo en el país. Después en los yachts, cuando van allí al Mediterráneo, Puerto Banús, todo eso hacen las fiestas magníficas, bajan sus Rolls Royce y demás. Pero yo no sé, José Eduardo, no tengo esa sensación. ¿Y por qué después de la invasión rusa en Siria y me dice si la irrupción de Trump en la Casa Blanca? Bueno, no lo sé, Trump no corta ni pincha allí, en fin. Yo tampoco estoy de acuerdo con la pregunta de José Eduardo, pero bueno, creo que era bueno que contestaras. Te iba a decir 3, pero ha habido un superchat y es obligado leerlo. La tía, técnicos de investigación aeroterráquea. Me encanta el nombre. Muchas gracias. ¿Puede China buscar una amistad entre Marruecos y Argelia? Esto nos preocupa desde la agencia, desde tu agencia,
Por cierto, os tengo fichados como terroristas cibernéticos. Pues nada, pues nos has dado dinero. Gracias por financiar nuestras actividades criminales. China puede buscar una amistad entre Argelia y Marruecos. Se sale un poco de lo que es la... Bueno, no se sale tanto porque es diplomacia china también. ¿Tú ves esto viable? Mira, a pesar de todo no conozco bien, debo confesar mi ignorancia. Sí, recordemos que Marruecos fue uno de los países que restableció o estableció relaciones dentro del plan Abraham con Israel, cosa que fue condenada obviamente por Argelia, ¿no? Yo no conozco bien el conflicto en esa región. Lamentablemente no. China, lo que sí ha demostrado China, y quizás si esto sirviera como conclusión general, Santiago, por eso a la tía lamento no poder darle una respuesta. Puede ser, pero digamos, como conclusión general, lo que sorprende de todo esto, o por lo menos lo que a mí me hizo, ¿sabe?, respirar hondo es, China está jugando, está decidida a sacar la cabeza y a jugar. Esa cogida de manos de Wang Yi con el representante iraní y el representante de Arabia Saudita es importante, es Sí, una foto, sin no es duda. cualquiera. No es cualquier foto. Es una foto histórica, sin duda. Es una foto histórica. China ha decidido jugar, salir de su... Hasta ahora, como decíamos, está bajo el radar. Hacía sus cosas, sus negocios, firmaba acuerdos. Yo no estoy seguro que los alemanes sepan que el puerto de Hamburgo no les pertenece a ellos, los ciudadanos, y que les pertenece a China, o que es el gran inversor, o que en Grecia el Pireo, bueno, en Grecia sí porque hizo mucho ruido, o en Italia Trieste y no sé cuál otro puerto más, y que hay negocios de infraestructura, centrales eléctricas, autopistas y demás. Hasta ahora era todo bajo el radar. Y ahora China subió y jugó, además, en tema tan importante. Porque si hubiera sido, suponte que hubiera sido un acuerdo, como dice tía, entre Marruecos y Argelia. Bueno, importante, sí, a España, China en el medio, un acuerdo importante, no conozco bien, pero no, estamos hablando de Arabia Saudita y de Irán, dos pesos pesados del Islam mundial, proveedores de energía sancionados y condenados por Occidente, en el caso de Irán. Estamos hablando de la Champions League, ¿no? Estamos en un partido de fin de semana. Los conflictos entre entre Argelia y Marruecos tienen un tinte más nacionalista que religioso, sin negarlo, porque Argelia es una república, Marruecos es una monarquía, una teocracia. Marruecos además amenaza con hacerse con lo que ellos llaman el Sáhara Oriental, que es la parte occidental de Argelia. Eso es muy peliagudo. Luego está el tema del Sáhara Occidental, pero está muy bien lo que ha dicho Ariel, es decir, Arabia Saudita e Irán son pesos pesados del mundo islámico, que se disputan el liderazgo del mismo. Cosa complicada, porque Irán es chiita, minoritario, y Arabia Saudí, además de tener la Meca Medina, es sunita, mayoritario, pero su régimen es muy odiado por la inmensa mayoría de musulmanes. Esto es una cosa que también hay que decirla. Y el tercero en discordia del mundo islámico, del cual lo hemos hablado, es Turquía. Cuidado. Fundamental país en la zona. Fundamental. Que ha hecho un cambio. Porque sí, también, si habláramos de Turquía hace 3 años atrás, era uno. Y después de la guerra de Ucrania, Erdogan es otro. Está bien que ahora tiene elecciones, ¿no? Hay que ver cómo le va. Pero Erdogan es un crack de la política. ¿Es un qué, perdón? Un crack, es un crack. Como los del fútbol. O sea, os gustará más o menos, pero es un crack. Sí. Por cierto, gracias la tía, porque me ha recordado que cuando acabe mi directo con Ariel tengo que llamar a la mía, a mi tía de verdad. Eso, con el dinero que me ha dado para terrorismo, la voy a pagar una llamada. Saludala. Última pregunta de tu tocayo Ariel Popper a Ariel Umpierrez. Pregunta: ¿ve posible el invitado que la Organización de Cooperación de Shanghái se convierta en algo como la Organización Mundial de Cooperación y reemplace a la ONU como rector jurídico / diplomático? Bueno, de ese tema, de la última parte, es de lo que se está hablando en el mundo hoy. Hay varias, sobre todo de aquel lado, en Rusia hay algunos think tanks que yo he visto, papeles escritos hablando de una ONU alternativa, han hablado de una OTAN alternativa con países de aquel lado.
sinceramente sería especular. Yo no tengo información, creo que nadie tiene. Lo que las personas tienen que entender, sobre todo quienes no han tenido la oportunidad de participar en el poder o en instancias de poder de verdad, es que en las instancias de poder, ya sea político de un país, ya sea organismos internacionales, ya sea regiones, quienes gobiernan, quienes tienen el poder en sus manos, en la mayoría de los casos, navegan sin instrumentos. Es decir, navegan a oscuras. Llegan a una reunión y no saben lo que va a pasar. No es que dicen, va a pasar, salvo cuando es Estados Unidos que negocia con, no sé, con algún pequeño país que van y le imponen condiciones. Pero en los grandes temas internacionales son verdaderas negociaciones. Y las cosas a veces avanzan y a veces van 2 pasos adelante y un paso atrás. ¿Quién era que decía eso? ¿Te acuerdas, no? Lenin también. Ha Bueno, salido ya que 2 veces hoy, cuidado. sí, 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 sí. 2 pasos adelante, uno atrás, a veces uno al costado, cambian las personas y lo que se creía que ibas. Puede ser. En todo caso, para responderle al amigo Ariel, que yo lo he visto muy activo y se ha comunicado conmigo a través de tu canal, digamos, de los comentarios, y yo le he respondido en alguna ocasión, muy agradecido con sus siempre oportunos comentarios, es lo que queda claro es que algo se quebró, algo se cortó. Y lo que han pasado principalmente es que ya no hay deslumbramiento por Occidente de aquel lado del mundo. Es decir, a tal punto que Jeffrey Sachs, el gran, el hombre de las, del liberalismo que tanto influyó y que llevó la palabra occidental a la Rusia postsoviética de los 90. Famosas son las acciones de Jeffrey Sachs a empresas petroleras en Nigeria, en el Golfo de Guinea. Claro, allí lo tienes. Y ese Sí. hombre que llevó el FMI, por decirlo de alguna manera, a Rusia, hoy es un hombre que simpatiza con Putin y que dice que Occidente está equivocado y lo censuran en los medios de comunicación y le cortan. Bloomberg el otro día, una vergüenza. Estaba hablando la cadena Bloomberg, Jeffrey, y como dijo que bueno, que no estaba tan mal, que la guerra de Ucrania aparentemente la iba ganando Rusia y no Ucrania, como decían la CNN, lo cortaron, Sí. lo sacaron del aire. Entonces yo creo que hay algo que se está moviendo de aquel lado, que tenemos que estar atentos a y tratar a aquellas personas que tengan inquietudes. Muchos me preguntan qué libros leer y demás. Más que libros leer es tratar de observar lo que está pasando en los medios de comunicación, la prensa de la India. No hablamos de la India. Gran jugador la India, que también está bajo el radar. También está bajo el radar, pero en cualquier momento va a salir del radar, va a aparecer en el radar, quiero decir. Están pasando cosas. Claro, a uno le dicen Uzbekistán, y uno piensa, Uzbekistán, ese país atrasado, oscurantista, ¿no? Una gran potencia energética, grandes desarrollos tecnológicos, grandes desarrollos empresarios, con Samarcanda, una ciudad que fue durante 1000 años el centro prácticamente del planeta. Es como si a alguien hoy le dijeran Samarcanda hace 1000 años era lo que hoy es, no sé, Nueva York o Los Ángeles o Washington. Bueno, tenemos que quizás abrir la cabeza y ejercitarnos a mirar hacia otros lados y pensar y escuchar a personas que piensan diferente. Por eso en el día de ayer tuve el placer y el honor y el gusto de invitarlo a Guillermo Moreno a hablar de geopolítica, un líder peronista, muy peronista argentino. Yo no invito a argentinos en general, pero en el caso suyo me interesaba, lo cual no quiere decir que yo coincida con todo lo que dijo, pero me parece muy importante lo que dijo y me parece que expresa una visión de personas que la están mirando de un lado diferente. Entonces es interesante escuchar. Y es lo importante que estuvo en tu canal, Santiago. Pues yo no sé si quieres que este comentario tuyo sea las conclusiones, que ya sabes que doy total libertad a la persona para despedirse y decir lo que quiera. Si quieres añadir algo, este es el momento, por supuesto. Un saludo muy grande. Simplemente sí, ya creo que hemos sobrevolado todos los temas y no vale la pena repetir y aburrir a las personas. Siempre un placer participar en charlas contigo,
Santiago, y aquí Acción Filosófica, muchas gracias por su trabajo, un abrazo, claro, Costa Rica, mira qué bien. Es un placer participar en tus directos y sobre todo después ver los comentarios de las personas que son ilustrativos de cómo va el mundo, porque es ahí donde las personas están, sobre todo personas que piensan y que tienen opinión sobre la mayoría de estos temas. Es interesante ver qué opinan e intercambiar. En algunos casos hemos intercambiado. Así que un saludo muy grande, querido, y que te repongas. Saludos a tu tía también, Santiago. Sí, ahora la llamo. Yo lo único que puedo decir es recordaros que hay una maldición china tradicional que dice: ojalá vivas tiempos interesantes. Se puede tomar como una maldición, pero la verdad es que esta foto es un tiempo interesante. Y estamos aquí, Ariel y yo, pues analizando todo esto, que es algo tremendamente rico. Yo lo único que puedo decir es, Ariel Unpiérrez, muchísimas gracias otra vez por volver a esta casa digital en la que estoy. Ya sabes que estás aquí para lo que quieras, aquí estamos para servirte. Y como siempre digo, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a mi canal si queréis más novedades de materialismo político audiovisual. Si queréis apoyar económicamente al canal para que mejore la tecnología que yo utilizo y los medios de difusión, pues haceros patrocinadores. Hay 3 niveles: griegos, romanos e hispanos. Ahí estamos. Compartid este vídeo con familiares, amigos y allegados que les interesen estos temas, así difundís el canal de Ariel también. Y por supuesto, espero que hayáis disfrutado, como he disfrutado yo, de los análisis de Ariel, que son siempre muy ricos. Sin más, nos despedimos, que todos los dos tenemos cosas que hacer. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.